Continuamos con el micro de psicología. Silvina Gross nos visita. ¿Cómo estás? Hola Edgardo, ¿qué tal? Bien. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué hablamos hoy? Sobre la comunicación. Oh, qué importante. Qué importante la comunicación. Es importante, ¿no? La comunicación. Para no generar malos entendidos. Para no generar malos entendidos. No sé, digo. Y justamente hoy vamos a hablar de un aspecto de la comunicación que genera mucha patología, ¿no? Que genera mucho caos, mucha angustia en la gente, y mucho más estos efectos sobre los niños cuando crecen en ámbitos en donde hay una determinada comunicación que es altamente negativa, que es la comunicación entre el ámbito de la salud mental. Hablamos mucho de la comunicación esquizofrenizante. Ajá, qué palabra difícil. ¿Viste? ¿Por qué? Porque en algún momento este tipo de comunicación se decía que era una de las causas por las que luego la gente sufría psicosis o esquizofrenia, ¿no? También llamada una comunicación del doble vínculo. Y en esto cabe aclarar que el 97% de la comunicación es no verbal, ¿no? Y esto es sumamente importante, porque es lo que muchas veces generan estos malos entendidos cuando estamos hablando, ¿no? Sí. Con el otro, ¿no? Porque a veces una cosa es lo que yo digo con la palabra y otra cosa es lo que yo estoy diciendo con los gestos, con el tono de voz, con mi postura, ¿no? Con la mirada. También hoy que se genera mucho esto de la tecnología, de los mensajes a través de WhatsApp, muchas veces se malinterpreta lo que uno quiere escribir, quiere decir, y el otro lo toma del otro lado como con otra intención, ¿no? ¿También tiene que ver con esto? Sí, claro que sí, tiene mucho que ver, porque vos fíjate que cuando nosotros hablamos, normalmente siempre vemos al otro, vemos la postura que tiene, vemos si lo que te está diciendo para que vos te ofendas, por ejemplo, claro, o está sonriendo y es una broma, escuchamos los tonos de voz, vemos en qué postura te lo está diciendo. A veces no es lo mismo decir una frase relajado que con una postura amenazante, ¿no? Intimidante. Genera justamente dos interpretaciones diferentes. Todo este marco de ese 97% de la comunicación no verbal en las redes o en los chats no es posible verlo. Por lo tanto, a veces nos lleva a interpretar desde el momento en que cada uno esté pasando, ¿no? Claro. En un momento lo podés interpretar como broma y en otro momento lo podés interpretar como una ofensa. Exactamente. ¿No? Sí. Si bien dicen que los emojis tratan de ayudar a esta expresión que el otro no ve de la cara de uno, ¿no? Pero bueno, por eso es tan importante ver y algo sumamente importante también es el hecho de que todo mi cuerpo habla de la verdad que yo estoy queriendo decir o estoy queriendo ocultar. Ajá. Por eso muchas veces uno con la palabra dice una cosa, pero por el otro lado toda tu postura habla de otra verdad, ¿no? Y volviendo un poco a lo que hablábamos hoy de ciertas comunicaciones que son patológicas y que tienen que ver con esa comunicación esquizofrenizante o de doble vínculo, en donde yo digo algo, pero también doy el mensaje contrario, o sea, en donde yo envío mensajes contradictorios, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, siempre vas a estar en default con una parte de ese mensaje, ¿no? Muchas veces los mensajes hablados en sí mismos son una contradicción, o a veces yo te estoy diciendo algo, pero con mi postura te está dando el mensaje contrario, ¿no? Vamos a los ejemplos. De este último caso, por ejemplo, que yo te decía, cuando vos le vas a ir a pedir un día libre a tu jefe y tu jefe te dice que sí, pero toda su mirada, su gesto, su postura habla de que no le gustó absolutamente nada que vos le hayas pedido un día para tomártelo de tu trabajo, ¿no? Entonces es como que hay dos mensajes, el verbal que te dice que sí, pero el postural, el gestual, que te está diciendo que no está de acuerdo, claro, ¿no? Y esto en muchas otras cosas, ¿no?
que a veces sucede en el hecho de cuando uno presenta un trabajo y te dice está bien, pero toda su postura te dice que no le gustó. Entonces genera confusión, genera angustia, genera incertidumbre y termina generando esos ámbitos de muchísima angustia, de muchísima incertidumbre, que el tema no es cuando esto se da ocasionalmente. Digo, ocasionalmente muchas veces podemos todos tener este tipo de mensajes un poco contradictorios porque hablan de nuestras propias contradicciones internas. El tema es cuando este mensaje es algo que es cotidiano, que es redundante, que se repite en el tiempo, y mucho más cuando los niños crecen en este ambiente, ¿no? En donde te digo, pero por el otro, te digo que te quiero, pero toda mi postura habla de que te rechazo, ¿no? La otra cuestión y al otro ejemplo que quería apuntar con respecto a los mensajes contradictorios que muchas veces se dan en la familia, ¿no? Yo te dije que tenés que preparar el mate cuando yo llego de trabajar, ¿no? ¿Por qué no preparaste el mate? Y al otro día te espera con el mate el niño y ¿qué le decís? ¿Por qué preparaste el mate? ¿No? Esta cuestión de decir, bueno, ¿y al final qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Preparo el mate o no preparo el mate? ¿No? Y vos fíjate, si vos prestás atención, muchas veces en algunos ámbitos están estos mensajes absolutamente contradictorios. Te digo, pero no te digo, ¿no? Te digo y te desdigo. Y que muchas veces esto, digo, por un lado habla no del que escucha el mensaje, porque nosotros normalmente lo tomamos como, bueno, al final, ¿qué hago? El problema no es del que escucha, el problema es del que habla. Porque el que habla permanentemente está tratando de enloquecer inconscientemente al otro con su mensaje contradictorio todo el tiempo, generando inestabilidad, inseguridad, angustia, temor, y no siendo leal en lo que está diciendo. El tema es que cuando muchas veces los chicos crecen en estos ámbitos así, tan contradictorios de este tipo de mensajes, realmente piensan que el problema son ellos y van construyendo su propia personalidad desde entender que todo lo hacen mal. Y claro, esto es terriblemente patológico, ¿no? Es terriblemente patológico. Dentro del ámbito de los adultos muchas veces te termina generando un nivel de estrés ese vínculo porque no sabes todo el tiempo qué es lo que el otro quiere, si quiere, si no quiere, si sí, si no, ¿no? Y todo el tiempo, ¿no? Yo nunca te dije que no vayas con tus amigas, pero el día que te fuiste con tus amigas, esto es típico, te hace una cara, como dice, sí, anda, pero te hace una cara y te está diciendo que no le está gustando, ¿no? Entonces, esto termina generando muchos conflictos y en realidad habla de la contradicción interna de esa persona que no está siendo leal y que te está dando un mensaje, que no es un mensaje leal, no es un mensaje coherente, o tiene mucha contradicción interna y no sabe lo que quiere y esto es lo que transmite, o trata de manipular generando ese caos en la comunicación, o bien es una persona que no sabe muy bien lo que quiere o que está siendo desleal, te dice una cosa pero piensa otra. Claro. Bueno, ¿no? Qué tema el de hoy, con la comunicación. Y sí, y cuánto problema y cuánto malestar genera, ¿no? Claro. Entonces me parece que es sumamente importante primero aquellas personas que están en ámbitos en donde difícil para los niños porque obviamente que los niños no pueden interiorizar y concientizarse de esto, pero aquellas personas que están en ámbitos en donde se maneja este tipo de comunicación es algo que tiene que entender que el problema no lo tiene el que escucha, lo tiene el que habla, ¿no? Aquellas personas que tienen este tipo de relaciones en donde todo el tiempo no terminan de entender lo que el otro está diciendo, es porque seguramente con la palabra dice una cosa, con los gestos dice otra, o con el tono de voz, o con la postura, o con la mirada, y creo que esto es importante poder metacomunicar. ¿Qué quiere decir comunicarnos o hablar de la comunicación en sí misma? Yo veo esto, y la verdad que tu mensaje me confunde. El tema es que no todos lo pueden hacer y cuando esto es repetitivo y cuando se da frente a una figura de autoridad o de
ya sea autoridad por cierto poder, pero también autoridad por amor, ¿no? ¿Viste? Hay personas que tienen autoridad sobre uno porque son personas que uno ama, que uno quiere. Sí, sí. ¿No? Esto tiene mucho más peso y se repite constantemente, termina generando un gran caos del cual tenemos que correr. ¿No? Me parece que es importante hablar de la comunicación, ver de qué manera nos comunicamos, cómo decimos y qué decimos, y entender que la verdad nunca se puede ocultar del todo. En algún momento esto se transmite con tu postura, con tu tono de voz, con tu mirada. ¿No? Por eso a veces trae tanta confusión, incertidumbre y malestar y desacuerdo en las relaciones vinculares. Así que todo un desafío comunicarnos. Bueno, un tema que da para hablar mucho, ¿no? Sí, exactamente. Y que bueno, total, comparto lo que decís en cuanto a esos mensajes que a veces no sabes qué te quieren decir. Exacto, te confunden. ¿No? Y qué importante es ser leal con la comunicación. Exacto, sí. ¿No? Ser sinceros, ser leales, lo que me pasa decirlo, ¿no? Viste, yo a veces veo, hay mucha gente que trata de esconder, de ocultar, de decir una cosa por otra, y a veces es tan sencillo decir, no, yo de esto no quiero hablar, o realmente a mí lo que me pasa es esto, ¿no? A veces no siempre uno tiene la peor reacción cuando dice la verdad y cuando es genuino y sincero. Pero es importante porque hace a la comunicación y al vínculo saludable ser leal en la comunicación. Bien. Silvina, muy interesante el tema, ¿eh? Gracias. ¿Nos vas a visitar la semana que viene? Venimos la semana que viene, como siempre. Perfecto, entonces, confirmada. Gracias, Silvina Gross. Ha pasado otro micro de psicología con la comunicación, en este caso aquí por Tele 12. Nosotros seguimos de esta manera.